Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Un saludo muy especial, especialmente cuando se trata de ir ya contando los días, contando las horas para la culminación precisamente del año 2021. Previo a esto, la celebración de Navidad, que esperamos pues sea de la mejor forma, muy placentera con toda la familia y especialmente con aquellos salvadoreños que nos visitan, desde luego de forma ya tradicional, para pasar las fiestas de Navidad y fin de año con sus familiares acá en nuestro país. Vaya entonces ese saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes que nos visitan. Sabemos del esfuerzo que hacen, el sacrificio de trabajar durante todo este tiempo y por supuesto bien merecido el espacio para que vengan a departir y a gozarse de estas fiestas con sus familiares acá en nuestro país. Así es que acojo esta mañana a todos nuestros hermanos que vienen del extranjero. Bienvenidos, así es que a disfrutarlos siempre con moderación, siempre recordando que tenemos el tema de la pandemia del COVID-19 y por supuesto también para que tomamos en consideración todos aquellos aspectos que tienen que ver con los protocolos de seguridad. Así es que de día, bienvenidos. En una primera parte del programa este día vamos a hacer un análisis desde la perspectiva de nuestro invitado, el economista Luis Membreño, para hablar acerca de cómo está desde la perspectiva de él el tema de la economía del país, y el cierre del año 2021, desde el punto de vista de los diferentes indicadores que hemos estado a lo largo de estos días, también analizando con otros conocedores en la materia. Así es que, Luis Membreño, buenos días, bienvenido, gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo a distancia, pero bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ernesto. Siempre un placer aquí tratando de tener un poco de vacaciones. Ah, sí, bien merecida, por cierto, Luis, bien merecida. Y qué envidia te voy a decir, ¿verdad? Envidia de la sana, ¿eh? Claro, de la buena. Bienvenido, gracias. Luis, estamos por cerrar el ciclo 2021, sin duda alguna. Hay una proyección en metas de crecimiento que lo ha dicho el Banco Central de Reserva, también ha sido avalada por algunos organismos internacionales sobre el crecimiento importante que andaría alrededor del 10, si no me equivoco, 40% para este año, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un rebote muy fuerte el que ha tenido la economía. Aquí hay diferentes mediciones o predicciones, digamos, que varían más o menos entre el 9 y el 10.3%, que es lo que el Banco Central ha dicho. Y obviamente es un crecimiento muy fuerte, ¿verdad? Después de una caída el año pasado de 8 o 9%, ahora que al final vamos a terminar de ver cuál fue la cifra en marzo de este próximo año, pero después de una caída tan fuerte como el año pasado, pues ha tenido un rebote muy fuerte este año, ¿verdad? Y lo importante es, pues, disfrutar esto que se ha hecho, que con el esfuerzo de tantos salvadoreños que han producido este crecimiento económico, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, se ha dado de buena medida. Ahora, lo importante aquí es ver también para adelante, ¿verdad? Que ese crecimiento, pues, ha ido moderando en este segundo semestre y ya para el próximo año pues las predicciones son ya más dentro de lo normal, digamos, de la economía salvadoreña. ¿Por qué esa variable de creer que no podemos mantenernos sobre esa, digamos, tasa de crecimiento? ¿Qué factores son los que pueden incidir en todo esto, de acuerdo a tu criterio, Luis? Sí, la verdad que es volver a la normalidad. El Salvador ha crecido durante los últimos 30 años, más o menos un promedio del 2%, ¿verdad? Y se espera para este año pues un crecimiento en ese orden, algo entre el 2 y el 3%, porque es lo que se llama el crecimiento potencial. El crecimiento potencial lo ha medido el Fondo Monetario Internacional en el rango más o menos de 2.1% para El Salvador. Eso quiere decir ese crecimiento que la economía puede tener de manera estable a largo plazo. Y es lo que hemos visto en los últimos 30 años. Pero entonces, para que eso cambie, tiene que cambiar las condiciones. Tiene que haber mucha mayor inversión, ¿verdad?, que lo que hemos tenido hasta ahora, tanto nacional como extranjera.
tiene que haber una mayor utilización del factor humano. Hay mucho desempleo en el país, hay mucho sector informal todavía, ¿verdad? Entonces hay mucha tierra ociosa también. Entonces son todos los recursos fundamentales de una economía. Y el otro tema es la productividad. La productividad tiene que subir. Hemos tenido productividad muy baja por demasiados años. Eso tiene que ver con la educación, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con una serie de elementos. Entonces, esos elementos son los que tienen bastante contraído el crecimiento de El Salvador por bastante tiempo. Y no se está viendo nada que se haga para cambiar eso, ¿verdad? Entonces, eso debería ser como una agenda de mediano y largo plazo para que El Salvador pueda crecer a tasas más altas. A ver, hay un elemento importante que resaltar y destacar si lo queremos ver desde el comparativo de estas metas de crecimiento. Y ya voy a permitirme, Luis, bajarme un escalón para poder comprender más en la practicidad qué significa, porque sin duda alguna aquel salvadoreño promedio nos está escuchando y viendo, sí, ¿verdad? Vamos a crecer, pero a lo mejor mi economía doméstica, que es otro nivel de análisis que ya vamos a llegar a ella, desde luego también merece escuchar algunos análisis sobre esos aspectos puntuales. En términos comparativos, esta tasa de crecimiento creo que la experimentamos allá, creo que a posterior a la firma de los acuerdos de paz, cuando comienza el proceso de recuperación y reconstrucción del país y de la economía que veníamos de la guerra, ¿cierto? Correcto, es un fenómeno muy similar, digamos, por razones diferentes que lo que se vivió en aquel tiempo se ha vivido ahora, ¿verdad? En aquel tiempo fue una caída muy importante durante toda la década de los 80s, ¿verdad? Y cuando se firma la paz, entonces en el 92, 93, 94, 95 y hasta el primer semestre del 96, la economía llegó a crecer a niveles entre 6 y 7%, ¿verdad? Lo cual fue pues algo muy bueno. Y recordemos que a principios de la década de los 80s la economía había caído niveles similares a lo que cayó el año pasado, ¿verdad? Niveles de 9%, ¿verdad? Entonces fue un rebote, solo que mucho más prolongada la caída, ¿verdad? Por el tema de la guerra. Y después un rebote de varios años, ¿verdad? Ahora ha sido todo en un periodo muy corto, ¿verdad? Por circunstancias pues anormales, diríamos, ¿verdad? O sea, cayó fuerte la economía, se recupera esa caída y ahora pues tendemos ya a la normalidad, digamos. Ahora, esto, si lo vemos ya desde el punto de vista de lo que tenemos hoy en día, al cierre del año 2021, entiendo de que no tuvimos guerra, pero sí tuvimos una pandemia, ¿verdad? La cual provocó que se le inyectara capital muy fuerte también a las empresas para que pudiesen de alguna manera, digamos, sobrevivir a lo que era toda la parte del confinamiento que nosotros tuvimos, que fue bastante prolongado, pero se le inyectó capital a través de los programas importantes que dio Bandesal, los subsidios, los programas Firempresa, etcétera, etcétera. Esto de alguna manera también representa como también uno de los grandes, digamos, aciertos que se han tenido, así como también el tema de cómo se manejaron algunos aspectos que tienen que ver específicamente con la pandemia, Luis. Claro, o sea, todo influye, ¿verdad? Ahora, el mérito es del sector privado. O sea, sí, claro, perdón, no quiero menospreciar, por eso decía, no quiero menospreciar el rol, obviamente, del sector privado y sobre todo de la micro, mediana y pequeña empresa, que creo que son los héroes anónimos que hay que reconocerles siempre en términos muy puntuales, Luis. Exacto, o sea, el gobierno al final terminó dando como $400 millones, que si tú lo consideras en el volumen de 25 mil millones de dólares, pues es algo ínfimo, ¿verdad? Y muy pequeño, pero lo que sí es que los trabajadores, los empresarios, pues han trabajado de la mano y han logrado hacer de esta recuperación algo muy, muy bueno, ahora a pesar de todas las limitantes, a pesar de problemas de abastecimiento, de costos altos, de fletes altos, de imposibilidad de conseguir fletes en muchas oportunidades. ¿Y qué es lo que ha hecho que crezca la economía de El Salvador también? O sea, hay que recordar que por el lado de la demanda, porque eso es el lado de la oferta, digamos, pero o sea, lo que se produce, pero ¿quién lo consume, verdad? Ha sido las remesas familiares. Las remesas familiares han sido impresionantes, ¿verdad? Y ese es el esfuerzo de todos los salvadoreños que viven fuera, ¿verdad? Este año vamos a superar los 7.400 millones de dólares. Para que tengamos una idea, el año pasado fue un poquito menos de 6.000. O sea que sería como 1.400 millones de dólares adicionales
solo en un año que se le va a haber inyectado a la economía. Esto es lo que ha generado un boom de consumo, ¿verdad? De consumo, diría, importaciones. Entonces, son las importaciones las que han crecido de una manera impresionante, ¿verdad? Las exportaciones han crecido y ha sido también fuerte, pero lo impresionante son las importaciones. Y eso le ha generado al gobierno muchísimos impuestos, ¿verdad? La recaudación ha crecido en $1.000 millones este año. Entonces, es esa cantidad de remesas familiares que se fueron a importaciones, que han pagado IVA importación, que han pagado todos los impuestos a los combustibles, digamos, han pagado los aranceles, y eso es lo que al gobierno le ha dado también bastante aire, digamos, bastante capacidad de consumo y de gasto, porque la recaudación pues, ha crecido en esos $1.000 millones, que es algo excepcional. Obviamente el año pasado cayó, pero no tanto, ¿verdad? Y este año ha rebotado muy fuerte por ambos efectos, el del crecimiento de la economía, pero sobre todo por el efecto de las remesas familiares, que han sido espectaculares. O sea, vamos a llegar más o menos al 27% del Producto Interno Bruto. Para que tengamos una idea, ya habíamos tenido récords de alrededor del 20%. Hoy saltó al 27% del PIB, y yo estimaría que para el próximo año se debería mantener bastante en ese mismo rango, o sea, del 27% del PIB. Quiere decir que vamos a tener un crecimiento pequeño de las remesas familiares el próximo año, pero en un nivel bien alto en el que están hoy en día, ¿verdad? Entonces, este efecto de las remesas familiares ha sido fundamental para poder mantener unos niveles de importación y de consumo muy grandes en la economía, que es lo que en realidad ha generado ese crecimiento tan fuerte que hemos tenido. Interesante, porque también logras colocar sobre el análisis que tenemos el rol, el papel que tiene y juega aquellos salvadoreños en el exterior, y que sin duda alguna ha sido muy significativo tal y como tú lo describes. Por cierto, dentro de ese mismo contexto y de conversaciones que he tenido con funcionarios y también con otros colegas tuyos en el área económica, resaltan, por ejemplo, el tema del turismo, que ha sido un factor un ancla muy importante para hablar de lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, me decía la ministra de Economía, Ernesto, las expectativas de crecimiento las hemos superado. A noviembre del año pasado o en años anteriores nuestra expectativa era 900 y andamos por los $1.200 millones en este año. Una situación que yo, digamos, agrego a este elemento también, Luis, no sé si a lo mejor, ¿qué me puedes decir? Es el tema de estos proyectos de Sur City. Hoy, ese polo de desarrollo que se han hecho en el área costera de marina de nuestro país, es importante cuando uno visita y ve ahora el tema de las inversiones, cómo se están llevando a cabo. Me decía un empresario fuerte de la zona de La Libertad, empresario turístico, me decía, Ernesto, aquí hay ahora una gran cantidad de compras de terrenos por parte de la diáspora, me dice, que ha venido precisamente bajo el concepto de hacer inversiones que se van a tener que estar viendo entre 2 o 3 años ya concretizadas, me dice, pero ya están los terrenos comprados. Aquí comprar tierra ya es prácticamente casi difícil, me decía. Mira, el sector turismo obviamente ha tenido cierto rebote, pero tú mencionas un sector adicional, ¿verdad? Que ha sido grande, y esto es el sector de bienes raíces. Es muy impresionante, o es impresionante, digamos, el crecimiento que ha tenido este sector, o sea, la compra-venta de propiedades en general en el país, ¿verdad? Sí. Y luego en la parte costera también, yo estuve nada menos este fin de semana en la zona del Sunsal. Y conozco varias personas que tienen propiedades ahí que han tenido ventas muy fuertes, muy grandes, como tú dices, principalmente de personas que viven en el extranjero, que piensan retirarse en El Salvador, que quieren hacer inversiones en El Salvador. Y eso es parte de todo ese dinero que hablábamos, que se ha inyectado este año en la economía. Entonces, el sector de bienes raíces como tal ha tenido un crecimiento muy importante. La zona, obviamente, costera tiene su relevancia. También ha habido muchos salvadoreños que después del confinamiento han salido a comprar propiedades, ¿verdad? Porque al final no es lo mismo estar encerrado en tu casa en San Salvador que poder estar en la playa o en un lugar de montaña o en un lago, ¿verdad? Y todo eso también ha generado una demanda bien fuerte en cuanto al sector de bienes raíces, y esto ha subido los precios, ¿verdad? Y los precios mantienen altos en el país en términos relativos, ¿verdad? Pero eso es parte del ahorro también que tuvo gente durante el año pasado y que ahora lo han podido canalizar
a inversiones en el sector de bienes raíces en el país, y luego lo de personas pues, que viven en el extranjero que han venido a invertir aquí a El Salvador. Entonces, ese dinamismo de compra-venta de terrenos ha sido muy importante también durante este año como producto de una reacción a la pandemia, ¿verdad? Y además, pues mucha gente también que ya está llegando a una edad de retiro en Estados Unidos, que pues están considerando retirarse en El Salvador por todo el efecto nostálgico, una mejor calidad de vida también, ¿verdad? Más apoyo para la vejez, etcétera. Entonces, es toda una serie de elementos ahí que confluyen positivamente para darle un dinamismo mayor a un sector como el de bienes raíces. Interesante porque ya vimos quizás un poco la parte macro, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se viene desarrollando la economía. Hemos resaltado el tema de las exportaciones, que ha sido un factor bien importante. Lo conversábamos también con ejecutivos de Coexport, ¿verdad? Con su presidente y su directora lo hablábamos y me decían, sí, tenemos metas de crecimiento muy importantes este año, esperamos que logremos todavía mantenernos y seguir superando esto por el bien del país. Faltan algunas cosas, detalles que tienen que ver con la movilidad, en cuanto a paso fácil, todo ese tipo de proyectos que en su momento necesita este rubro, el tema del crecimiento turístico, el tema de las inversiones que se han hecho en esa área, no solo en esta área de la litoral, de la Libertad, sino que también en el oriente del país. Y por supuesto también hablar un poco de este nuevo plan maestro de rescate al agro, que creo que fue lanzado también recientemente, que si se logra concretizar, y digo si se logra, por cierto, va a estar conmigo el ministro de Agricultura en la segunda parte de este programa, creo que también es otro de los factores importantes que vendría a abonar a lo que estamos hablando, Luis. Mira, yo creo que todo lo que se haga en sentido positivo es algo que debe de empujarse. Tal vez te reacciono primero lo de las exportaciones, sí, porque una de las grandes amenazas que hay para el país para este próximo año es que nos vayan a quitar el CAFTA, ¿verdad? Ante esta confrontación tan grande que está teniendo el presidente de la República con Estados Unidos. Entonces, en el Senado, en el Congreso de Estados Unidos, se ha estado conversando de la posibilidad de quitarle a Nicaragua y a El Salvador el CAFTA. Y eso sí sería un golpe a las exportaciones, pero dramático, ¿verdad? Recordemos que gran parte de las exportaciones, la mitad casi de las exportaciones totales de El Salvador van a Estados Unidos. Y la gran mayoría de eso está acogido al CAFTA. Entonces, si se llega a perder el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, eso sería un desempleo de 300,000 personas, ¿verdad? Entre empleos directos e indirectos. Entonces, ese es un elemento muy importante. El otro elemento es las remesas familiares, como lo decíamos, pues son un elemento que ayuda a dinamizar toda la economía. Si hubiera trabas para esto por represalias o por sanciones que emitiera Estados Unidos hacia el gobierno de El Salvador, eso también tendría un impacto muy negativo para la economía. Entonces, las relaciones con Estados Unidos pasan por un mal momento y eso tiene que corregirse, ¿verdad? Porque de lo contrario va a tener implicaciones, así como vemos este crecimiento producto de toda esa relación con Estados Unidos, con remesas familiares, exportaciones, importaciones. Eso puede generar que si esto hay unas sanciones hacia El Salvador, entonces eso puede llevar a una reducción fuerte del crecimiento económico, ¿verdad? Y tú mencionabas después el agro. El agro pues está muy deteriorado, ¿verdad? El tema del café, por ejemplo, de producciones de 5 millones de quintales, estamos en menos de 1 millón de quintales, el precio hoy está muy bueno, quisiéramos tener mucho más café. Se ha hablado de fideicomisos, de 2 fideicomisos de parte del gobierno que suman $1,200 millones. Hasta este día no se ha visto un centavo de eso, ¿verdad? O sea, se sigue hablando de buenas intenciones, pero la pregunta es cómo lo van a financiar, ¿verdad? Porque el gobierno pues ha tenido una cantidad de proyectos, por ejemplo el del Bitcoin, ¿verdad? Que debe sumar ya más de $300 millones de inversión que ha hecho en eso, que no está produciendo resultados positivos, sino todo lo contrario. Y en lugar de haberlo destinado eso a un sector como el agrícola, ¿verdad? Que es algo en lo que hay que pensar bien en qué se van a hacer esas inversiones para que produzcan un crecimiento del sector y no solo que vaya a ser para refinanciar deudas o para arreglar problemas financieros, sino sobre todo para tener una visión estratégica del sector agrícola. Recordemos que el sector agrícola viene de haber sido uno de los principales sectores
de la economía, ya por los 80, principios de los 90, pero hoy en día representa alrededor de un 8%, un 6% del total de la economía, ¿verdad? Entonces, hoy es una economía de servicios, de comercio, de industria, ¿verdad? Y muy limitada a la parte agrícola. Entonces, si pudiera haber una estrategia realmente de desarrollo del sector agrícola y que eso entonces pudiera aunarse y confluir con el sector industrial, esto podría pues producir un mucho mayor valor agregado a esos productos y de esa manera pues ayudar a todo el sector rural del país. Entonces yo creo que es una apuesta importante, pero hay que saberla hacer bien, ¿no? Interesante porque sí, sin duda alguna, como tú dices, ¿verdad? Todo abona precisamente a lo que todos deseamos porque en el país se tengan las oportunidades de empleo. En el campo son definitivamente las grandes necesidades que existen. Levantar rubros, apoyar rubros importantes como el tema de la agricultura. Sin agricultura simple, no hay alimentos, ¿verdad? Como dice el eslogan. Creo que tú tocaste ya algunos aspectos que tienen que ver con el otro lado de la moneda, que es lo que quería ver y va en concurrencia precisamente de lo que muchos sostienen, que si la economía no se recuperará, si no se recupera la democracia en el país. Es parte del titular que establece el editorial de la prensa gráfica, por cierto, este día, que va en consonancia de eso, es decir. Pero antes te decía que quería tocar la parte doméstica, la parte de lo que estamos viendo abajo. Tenemos hoy en día una subida de precios de la canasta del mercado y ¿cuál es tu, digamos, apreciación antes de poder entrar a hablar? ¿Cuáles son los factores que pueden en algún momento ser incidentes de forma negativa para no tener, desde luego, esas proyecciones de crecimiento que en su momento tienen? Se habla muchísimo, ya tocaste el tema de las tensiones, las relaciones tensas que hay con el gobierno de los Estados Unidos, que es uno de los principales mercados a los cuales le apostamos muchísimo. Tenemos a 3 millones de salvadoreños allá, tenemos remesas, como bien lo decías, en fin. Pero veamos un poquito esta parte, el tema de la inflación, cómo la estás viendo y sobre todo el tema de precios, Luis. El tema de los precios es la gran preocupación en el mundo hoy en día. No solo es un tema de El Salvador, sino que es un tema mundial. Hemos visto la Reserva Federal la semana pasada, pues salir el presidente de la Reserva Federal ya hablar en nombre del Comité de Mercados Abiertos y decir, bueno, sí es un tema ya de gran preocupación, porque recordemos que la Reserva Federal había estado manejando el discurso de que era un fenómeno transitorio, o sea que iba a durar poquito tiempo. Ya ahora dice, no, esto va a ser un fenómeno que va a durar más tiempo. Hay todavía dudas de si esto se va a mantener todo el 2022, pero creo que hay un consenso de que el primer semestre del 2022 vamos a ver incrementos de precios importantes. Entonces esto está llevando a la Reserva Federal de Estados Unidos a contraer esa inyección de dinero que han venido haciendo, y también se están eliminando, ya casi se han eliminado todos los subsidios que se estaban dando en Estados Unidos. Hay algunos que se van a eliminar ahora en enero. Entonces, lo que vamos a ver es como que todo tiende a la normalidad, digamos, ¿verdad? Y eso va a llevar a que va a haber menos disponibilidad de dinero de salvadoreños en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Que han recibido una cantidad de subsidios. Y esto pues va a llevar probablemente a un incremento de tasas de interés más rápido y más fuerte de lo que se había previsto. Recordemos que las tasas de interés en Estados Unidos y en el mundo han rondado el 0%. En algunos países como Alemania, por ejemplo, Suiza, Francia, Holanda, el mismo Japón, las tasas de interés han llegado a ser negativas, ¿verdad? Entonces, algo que podemos prever y que va a tener un impacto fuerte para el próximo año es un incremento en tasas de interés. Por un lado está la inflación, ¿verdad? Que te genera un incremento en precios en diferentes productos, tanto de materias primas como productos terminados. A eso le agregas el incremento de costos que se genera por los fletes tan caros también, por la escasez de contenedores y de fletes. Entonces, todo eso te genera un nivel de precios más alto, lo cual golpea a todos los ciudadanos en el mundo, ahora incluyendo a los salvadoreños. Y eso pues va a tener un efecto de una cierta contracción del consumo real, digamos, ¿verdad? Porque nominalmente tú vas a ver un incremento pues mayor, ¿verdad? Porque los precios van a ser más altos. El fisco se ve muy beneficiado también, porque en la medida que los precios suben, pues el monto de impuestos también se incrementa.
tanto en productos importados como en productos que se venden nacionalmente. Eso pues le beneficia al gobierno. Pero las tasas de interés probablemente las vamos a ver subir en el mundo, lo cual se va a trasladar a tasas de interés aquí en El Salvador. En El Salvador ya hemos visto un incremento importante en estos últimos meses de las tasas de interés, reflejadas principalmente en la bolsa de valores, en lo que se llaman los reportos. O sea, es la mesa de dinero, el dinero de corto plazo, digamos, de 7 días. Hemos visto tasas de interés que han subido desde el 1.29% en reportos de 1 a 7 días en agosto a tasas del 5% desde octubre para acá, ¿verdad? Entonces, sí es un efecto importante que puede tener eso también, porque recordemos que al subir las tasas de interés, entonces se contrae un poco la inversión y tiene un efecto positivo por el ahorro, ¿verdad? Porque la gente pues va a recibir más dinero por sus ahorros, por lo tanto eso genera un incentivo para ahorrar. Pero para la inversión se vuelve más complicado porque tienes que tener proyectos que sean más rentables para poder hacer inversiones que puedan compensar ese incremento en tasas de interés. Entonces, el incremento de precios en el mundo se traduce en incrementos de precios en El Salvador, y el incremento en tasas de interés en el mundo también, que vamos a ver ya a partir del 2022, pues entonces también se va a ver trasladado hacia acá. Entonces tenemos un fenómeno muy fuerte de precios que no habíamos visto desde los 80s, y recordemos que en Estados Unidos la inflación llegó casi al 7%, 6.8% en el mes de noviembre, lo cual no se había dado en 38 años en Estados Unidos. Entonces, todo esto pues nos lleva a decir, bueno, hay que tener mucha cautela, van a ser factores que van a contraer en los crecimientos de las economías para el próximo año. Y uno de los grandes temores que hay, por ejemplo, para Estados Unidos es que se pueda caer en una estanflación, se llama, o sea, un crecimiento muy bajo, estancado, ¿verdad? Y una inflación alta, ¿verdad? Entonces, eso, cuando tú hablas de tasas de interés, cuando la economía se contrae, digamos, en su crecimiento, entonces tú tienes que bajar las tasas de interés, pero las tasas de interés están en cero. Y cuando tú tienes un incremento de precios fuerte, entonces tienes que subir las tasas de interés. Entonces son objetivos contrapuestos de una sola política, ¿verdad? Entonces, ese tipo de dilemas son los que van a experimentar los bancos centrales y los gobiernos este próximo año, y que El Salvador no va a estar exento de eso. Además, nosotros no tenemos política monetaria por estar dolarizados. Entonces vamos a tener que tomar los precios que nos vengan de afuera, ¿verdad? Precios de productos, precios del dinero, como la tasa de interés, y todo esto, pues el gran temor que hay en Estados Unidos, por ejemplo, es que se transfiera a incrementos en salarios. Esto se debe a una inflación salarial, y entonces se reproduzca la inflación por bastante tiempo, ¿no? Entonces, ese es otro de los temores que ha expresado el presidente de la Reserva Federal la semana pasada, y todo esto pues es parte de un fenómeno internacional que vamos a estar viendo. El dólar pues también ha tendido a apreciarse un poco con respecto a muchas monedas en el mundo. Eso también te lo hace más complicado para exportar, ¿verdad? En la medida que nosotros tenemos dólares. Entonces hay una serie de retos, ¿verdad? Hay oportunidades, por supuesto, hay cosas importantes que pueden hacer, pero también hay una serie de retos que hay que mantener en mente. Vamos a hablar de esos retos. Fíjate, porque ayer, por cierto, ANEP daba su análisis de cierre del ciclo económico de este año, y hablaba que la incertidumbre política y crisis democrática podrían frenar esas proyecciones de crecimiento para el próximo año, por un lado, pero también en un punto de equilibrio de lo que estamos hablando. Ayer el ministro de Trabajo, Rolando Castro, daba a conocer al cierre del año vamos a tener un crecimiento fuerte e inédito, decía de manera textual, sobre la recuperación y generación de nuevas fuentes de empleo. El comportamiento sigue siendo creciente. El Salvador, dice, registra 33.337 nuevos empleos, de acuerdo a las cifras que registra, en este caso, el Seguro Social. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, del clima de inversiones que se proyecta a partir de los acontecimientos que también en temas políticos han estado subrayando desde luego la actividad en nuestro país. Son las 7 de la mañana en punto, vamos a la pausa y regresamos con más.
Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con nuestra entrevista, quiero decirles a ustedes que en Farmavalue, tu farmacia del ahorro, obtendrás los precios más bajos todos los días. Visita cualquiera de nuestras 24 sucursales o también puede llamarnos al 25 20 3500. Recuerde, 25 20 3500. O si la prefieres, pide por tu app del ahorro. Fácil de usar, fácil de pedir. Descárgala ya. En Farmavalue, tu farmacia del ahorro. Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en esta segunda etapa de la primera parte del programa, conversando con Luis Membreño, economista, y estamos haciendo un balance económico del año 2021, en la que estamos viendo los aciertos y los desaciertos. Luis, nos habíamos quedado un poco para, digamos, examinar también el clima de negocios que se traduce desde luego en el tema de la generación de empleo. Para nadie es un secreto, y lo hemos conversado creo que contigo y también con el resto de programas, cómo en el país ha tenido cierta incidencia los movimientos políticos y que sin duda alguna no escapan de ser incidentes en el tema económico. ¿Cuál es tu apreciación? Te ponía el ejemplo que en la titularidad o la síntesis del informe que dio a conocer ANEP el día de ayer, decía la incertidumbre política y la crisis democrática podrían frenar esas proyecciones de crecimiento. También se hablaba del tema de la economía no se va a recuperar si no se recupera la democracia, parte de la titularidad editorial del periódico La Prensa Gráfica este día, pero también tenemos una versión, y esto es parte del equilibrio, de lo que significa un análisis como el que estamos haciendo. El Salvador registra 33.337 nuevos empleos, de acuerdo a lo manifestado por el Ministerio de Trabajo. El tema relacionado con el sector agrícola y el plan que se llama Receto espera realmente con ese plan maestro recuperar 25 o generar 21.500 empleos para el próximo año. Es decir, aquí estamos hablando desde luego de proyecciones. ¿Y cuál es tu impresión al respecto? Un poco lo que anticipaba hace un momento, ahora, y es que pues ha habido un rebote este año, ahora lo cual te genera esa cantidad de empleos, pero ni siquiera compensa la cantidad de jóvenes que han entrado a la fuerza laboral, ¿verdad? Hay entre 50.000 y 60.000 jóvenes que entran al año a la fuerza laboral, y aquí se está recuperando el nivel de 2019 de empleo, ¿verdad? O sea que hay 120.000 jóvenes que entraron a la fuerza laboral en estos 2 años que no pueden conseguir trabajo, ¿verdad? Entonces es positivo que se recupere un poco el empleo, lo cual pues es algo deseable, digamos, pero no es suficiente lo que está ocurriendo en el país. Ahora, también te mencionaba hace un rato que el peligro de que se puedan perder 100.000 empleos directos y 200.000 empleos indirectos está relacionado con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con el CAFTA, que en este momento está siendo analizado por el Senado y el Congreso de Estados Unidos, ver si se lo quitan a El Salvador y a Nicaragua por problemas democráticos, ¿verdad? Entonces, esa confrontación tan grande puede llevar a que esos 33.000 empleos, digamos, que se hayan creado este año, pasen a ser menos 70.000, digamos, con 100.000 que se pierdan el próximo año, y eso sería gravísimo, pues, ¿verdad? Entonces, lo que el gobierno tiene que hacer es mejorar las relaciones con Estados Unidos. Con Estados Unidos tenemos una relación de muchísimos años, por no decir de más de un siglo, ¿verdad? Que son muy positivas. Viven 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, mandan 7.400 millones de dólares probablemente este año en remesas familiares, y todo esto es lo que hace que la economía se mueva. Entonces, eso es toda una implicación. Y la otra implicación importante es la parte financiera. El gobierno pues no ha tenido posibilidades de financiarse a nivel internacional este año, justamente por esa confrontación con Estados Unidos. En la medida que no se resuelva esa situación, es altamente improbable de que el Fondo Monetario no le va a dar la venia a un programa con El Salvador. Y si no hay un programa con el Fondo Monetario Internacional y acuerdos sobre cómo se va a ajustar las finanzas públicas de El Salvador, no va a haber fondos ni del Banco Mundial ni del BID. En el presupuesto del próximo año, por ejemplo, el gobierno lleva como 800 millones de dólares en préstamos que espera obtener del Banco Mundial para el programa de educación
que es tan emblemático y que lo lleva la primera dama del país. Pues para eso no va a haber dinero si no hay un acuerdo con Estados Unidos. Y por el otro lado, el otro financiamiento internacional que se tiene es a través de bonos. Y hemos visto cómo el riesgo país de El Salvador ha llegado al 14.5%. Para que tengamos una idea, en marzo de este año, el 8 de marzo en particular, el riesgo de El Salvador era de 6%. Y estábamos abajo de Venezuela, Argentina y Ecuador. Hoy ya solo estamos abajo de Venezuela y Argentina. Ecuador está por debajo de nosotros porque Ecuador hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y le abrió las fuentes de financiamiento internacionales. Entonces, puede plantearse y puede aprobarse muchísimos préstamos en la Asamblea Legislativa, pero no se van a poder desembolsar porque todo pasa por la relación con Estados Unidos y la influencia que Estados Unidos tiene en todos estos organismos multilaterales, y además porque todos los inversionistas en bonos de El Salvador pues pasan muy pendientes de lo que el gobierno de Estados Unidos diga y esa relación cómo se mantenga, ¿verdad? Todo el tema con las pandillas también, el tema del Blue, por ejemplo, que no ha sido extraditado a Estados Unidos, todo el tema de las desapariciones, una supuesta tregua entre el gobierno de El Salvador actual de Nayib Bukele con las pandillas, todo ese tipo de elementos son los que al final confluyen a tener una muy mala relación con Estados Unidos y que se cierre las fuentes de financiamiento internacionales, ¿verdad? Entonces, mira, son los riesgos. Y este tema, Luis, del fondo, porque conversaba la vez pasada con el ministro de Hacienda y me decía, Ernesto, en ningún momento están en peligro. Quiero descartar eso, y creo que también tengo esas declaraciones ahí, donde hacía mención el ministro, ahí están. Precisamente, seguimos conversando con el fondo, nunca han estado en riesgo el acuerdo para un programa de financiamiento, que es otro de los temas medulares en todo esto, Luis. Mira, yo creo que a eso hay que ir a los hechos, ¿verdad? Este ministro de Hacienda dijo a finales de octubre que para el 15 de noviembre iban a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los mercados reaccionaron con bastante cautela, le dijeron que por qué le iban a creer si había mentido en mayo, si había mentido en junio, había mentido en septiembre, que había dicho que iba a estar el acuerdo, y por qué iba a estar el 15 de noviembre. Y él les dijo, porque yo lo digo, ¿verdad? Entonces hubo mucha duda y efectivamente no se dio, ¿verdad? El Fondo Monetario ha aclarado ya por parte de Gary Rice, portavoz, que no se está negociando un acuerdo con El Salvador, que simplemente se estaba haciendo el análisis de la economía que se hace todos los años, que es lo que se llama el artículo 4, que ha trascendido que se va a llevar al directorio del Fondo Monetario Internacional a finales de enero. Entonces, no es que esté en peligro, es que no hay una negociación de un programa con el Fondo Monetario Internacional y no lo va a haber mientras Estados Unidos no dé el pase, porque al final de cuentas todo está asociado a la pérdida de la democracia en El Salvador, para la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional, a la destitución del fiscal general, aparentemente que por eso tampoco fue electo el fiscal general la semana pasada, que ya estaba el acuerdo en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces hay toda una serie de elementos que llevan a que no va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario mientras el gobierno de El Salvador no cambie su política y no cambie su enfoque hacia la democracia en El Salvador. Entonces, sí, el acuerdo no salió, no ha salido en todo el año. Recordemos que esto se comenzó a negociar el año pasado, luego de abril, que la Hacienda se comprometió, ¿te acuerdas? Aquella carta, y que entonces les autorizó un desembolso de $400 millones el Fondo Monetario Internacional en mayo del año pasado al gobierno del presidente Bukele, con el compromiso de que se iba a negociar un acuerdo. Pasó todo el resto del 2020 sin que se diera, todo el 2021 y no se ha dado, y las perspectivas son de que no va a salir ese acuerdo con el Fondo Monetario porque ya trasciende a los ingresos y gastos, ¿verdad? Ya trasciende a la parte puramente fiscal y está ya más comprometido el tema de la democracia en El Salvador, y eso es lo que va a detener y ha detenido ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Luis, sobre esa base de metas de crecimiento, bueno, por cierto, este día va a haber asamblea, hay sesión plenaria, creo que se espera, el presupuesto no se ha aprobado, creería que estaría aprobándose hoy, junto con otras leyes que ayer, por cierto, se dijo que estarían ya el acuerdo, por ejemplo, la comisión especial que trató el tema del agua, creo que también entraría hoy, este día. Y por supuesto también, sin duda alguna, otros temas ahí como lo que tú mencionabas, ¿verdad? La elección del fiscal general, que estaríamos a la expectativa de ver realmente qué es lo que va a pasar con relación a ese tema, ¿no?
Correcto, son temas fundamentales, ¿verdad? Se esperaba que el presupuesto general de la nación ya hubiera sido aprobado, ¿verdad? Porque pues tienen todos los votos, ya estaba presentado desde el 30 de septiembre, ¿verdad? Se terminó de presentar realmente a mediados de octubre, pero ha habido suficiente tiempo para discutirlo, para analizarlo, ¿verdad? Entonces esperaba que ya hubiera estado esto aprobado y con su financiamiento, ¿verdad? Que es la otra parte muy importante. Y temas como el del fiscal general, que como sabemos se vence su periodo en enero de este próximo año y por lo tanto debería quedar aprobado ya sea la reelección del fiscal general Delgado, Rodolfo Delgado, que es el que terminó el periodo que le correspondía a Raúl Melara. Y por el otro lado, si no va a haber reelección, porque aparentemente esa es la duda que surgió la semana pasada, porque había un acuerdo para eso, interno dentro de Nuevas Ideas, entonces, ¿quién sería la persona que va a ser designado, verdad? Entonces, eso puede ser lo que estamos esperando ya en esta última plenaria, ¿verdad? Aunque han dicho que probablemente ellos van a estar abiertos a poder tener otra plenaria si fuera necesario, pero sí se esperaría que esas decisiones pues quedaran tomadas el día de hoy. Ok, ¿qué recomendaciones harías tú para poder de alguna manera, ya para ir concluyendo, Luis, qué recomendaciones darías tú en el contexto de lo que hemos abordado y lo que podríamos esperar para seguir creyendo de que podemos lograr superar los grandes desafíos que hemos mencionado y que se tienen a la mano? Mira, yo creo que uno en la parte económica, ahora lo que afecta mucho es esta tensión en la relación con Estados Unidos y esta apuesta por el Bitcoin, ¿verdad? En la medida que el gobierno dice, ya no me voy a financiar con los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial y el BID, sino que me voy a financiar con Bitcoiners y vamos a emitir estos bonos que se han planteado que se van a emitir en enero por los $1.000 millones. El presidente ha dicho también que va a refinanciar toda la deuda externa del país, son casi $12.000 millones, y además necesitan $2.000 millones para financiar el próximo año, o sea que estaríamos hablando entre los 1.000 más los 12 más los 2, alrededor de $15.000 millones que tendría que emitir el gobierno de El Salvador el próximo año en bitcoins, ¿verdad? Y eso es lo que ha planteado el presidente que piensan hacer. Entonces, si no sale esa apuesta que el presidente está haciendo, entonces se va a quedar sin el plato y sin la cena, ¿verdad? O sea, no va a haber financiamiento de los organismos multilaterales ni de inversionistas en bonos, ¿verdad? Tradicionales. Y eso pues sería realmente dramático para el país. Okay. Entonces yo creo que ese es un elemento. Y el otro elemento es que no nos vayan a quitar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el CAFTA, que no vayan a ponerle trabas de parte de Estados Unidos a las remesas familiares que puedan venir a El Salvador. Todos esos elementos relacionados a Estados Unidos son los que yo creería que el gobierno de El Salvador debería reconsiderar y debería de analizar con más detenimiento, porque además debe $2.600 millones en letras del Tesoro y certificados tributarios, ¿verdad? Okay. Que se van a vencer el próximo año. Así que creo que toda la parte financiera en general depende de esa relación con Estados Unidos y deberíamos de tener mucha más cautela en las decisiones que toma el gobierno. Ok. Luis, te agradezco que hayas dispuesto de tiempo para conversar con nosotros y conocer desde tu perspectiva una lectura, un paseo como lo hemos dado en el tema económico. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y que tengas un buen día. Igualmente, que sigas disfrutando de tus vacaciones. Gracias. Gracias, Luis. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el ministro de Agricultura, el ingeniero David Martínez, nos comenta acerca de las proyecciones y las metas que se tienen con relación a este sector importante, como es el caso del sector agrícola, y a conocer detalles acerca del plan Receto, que recién se conoció y que consiste en un plan maestro para el rescate de la agricultura en nuestro país. Interesante punto que vamos a abordar con él. Recuerde, quiero enviar un saludo muy especial a mi tierra, Usulután. Hasta allá está nuestro buen amigo Gustavo Handal también, y le agradezco muchísimo recordarnos que hoy martes 21 de diciembre
es el día del solsticio de invierno. ¿Qué es el solsticio de invierno? Bueno, es conocido también como solsticio bienal y es el día más corto y la noche más larga del año en el hemisferio boreal. Así es que vamos a tener un día corto. Si usted lo siente corto, no se preocupe. Estamos en el solsticio de invierno y vamos a tener una noche bastante larga, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias, Gustavo, por recordarnos este momento especial de la naturaleza y por supuesto también de lo que vamos a vivir este día. Día corto y noche larga. 7:18, pausa y regresamos con más. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar en esta segunda parte del programa conversando con el ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, ministro. Ernesto, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en tu programa, anunciándole a la población todas las acciones que estamos haciendo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sin duda alguna, la agricultura es un factor y un actor importante dentro de la estructura de la economía del país. Y habíamos minutos antes una lectura sobre el cierre del ciclo que estamos por concluir y sin duda alguna el tema que recién lanza el gobierno, el Plan Maestro para el rescate de la agricultura, también se suma a ese eslabón de expectativa positiva para hablar de corregir los grandes, digamos, males que ha tenido en el caso de la economía agrícola, que desde que sufrió toda aquella transformación a partir del ajuste estructural económico, sin duda alguna, no lo hemos tenido como era antes conocido el país, ¿verdad? Yo creo que en esa reestructuración que pasó en los 80, o sea, hablamos de la reforma agraria. Sí. Venimos desde la reforma, luego el proceso de reestructuración económica que nos vuelve más importadores que productores. Claro, pero en sí la reforma, yo entiendo, la reforma se tenía que haber hecho, pero se hizo pésimamente mal, ¿verdad? Sí. Se hizo sin asistencia técnica, sin preparar a las cooperativas que se formaron al dividir las tierras, y eso causó un daño grande en la producción. A partir de ahí se creó un modelo de consumo en base a las importaciones, y la masa productiva en el campo se olvidó. Esa es la realidad que nosotros vivimos en los últimos 30 años. Y cuando nosotros vemos la importancia del sector agropecuario, la plasmamos, número uno, se plasma en el Plan Cuscatlán, y número dos, se fortalece y se crea un Plan Maestro de Rescate Agropecuario desde Casa Presidencial. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el Plan Maestro de Rescate Agropecuario es liderado desde la Secretaría de Comercio e Inversiones, visualizando la importancia que tiene el sector agro en el quehacer económico del país. Es decir, no podíamos nosotros visualizar un rescate económico de El Salvador si no se incluía el sector agropecuario. ¿Por qué el sector agropecuario? Porque ahí es a donde nosotros en un corto plazo o un corto plazo relativo podíamos empezar a tener un flujo de dinero mayor por el mismo abandono que se ha tenido en la historia. Es decir, tenemos un sector cafetalero que está agonizando, tenemos un sector ganadero que no es competitivo y tenemos cada uno de los subsectores que se miran un problema a causa del exceso de importaciones. ¿Por qué contextualizo eso? Porque el Plan Maestro de Rescate Agropecuario es la respuesta que hay a la problemática económica que vive el día a día cada uno de los productores. Ok, es una ventaja entonces que haya salido de Casa Presidencial y no precisamente de una consulta o viene también siendo una expresión de las necesidades que tiene el agricultor. Siempre sale, acordémonos, a finales del 2019, por ejemplo, hicimos las mesas Café de El Salvador. Sí. Y ahí nosotros empezamos a recoger todos los insumos que tenemos que nos ayudaron a crear el pilar de rescate del sector cafetalero. Recordémonos que el Plan Maestro tiene 3 pilares: seguridad y soberanía alimentaria, el rescate del sector cafetalero y ruralización. Entonces, los 3 pilares se hicieron de forma consultiva con la población, pero se genera desde Casa Presidencial. ¿Por qué, Neto? Porque desde Casa Presidencial nosotros visualizamos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, si bien es cierto, lidera, pero son también en coordinación con otros ministerios. Tiene que estar Economía. Tenemos que crear las condiciones adecuadas para que el país no sea solamente el que empuja a su productor, sino que el que atrae la inversión.
Es decir, tenemos que atraer inversiones grandes de inversionistas en el sector agropecuario para poder hacer ese cambio y poder crear en El Salvador un hub de producción. Cuando nosotros vemos países que no son tan grandes como Holanda y decimos, bueno, Holanda es como 0.35 más grande que El Salvador aproximadamente, pero es el segundo exportador más grande, exporta 95 billones de dólares, no solamente en productos que tienen que ver con el agro directamente, sino que en todo el proceso agroindustrial, porque ahí le dan un valor agregado. Nos damos cuenta que como país tenemos todo el potencial para generarlo, pero no depende solamente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Ministerio de Economía está creando una ley de ecosistemas productivos a donde se le da todos los beneficios fiscales al inversionista para que venga e invierta en El Salvador. Yo creo que es importante el nivel de confianza que El Salvador tiene en este momento y es un país extremadamente atractivo para los inversionistas en diferentes sectores, pero particularmente en el sector agrícola. Yo estuve hace 2 semanas en Argentina y el 17 de febrero traemos una comitiva de 50 empresarios argentinos porque quieren venir y quieren invertir en El Salvador. Estuve en España, hemos traído una comitiva de 12 empresarios españoles que vienen a invertir en El Salvador, igual empresarios de Holanda. Entonces, este 2022 va a ser un año muy interesante porque estamos implementando el Plan Maestro de Rescate Agropecuario que parte en la parte alta de Chalatenango. Me imagino que vamos a hablar del tema de Receto, un programa que el presidente estuvo lanzando hace 2 semanas, pero el Ministerio de Agricultura y Ganadería se convierte en el articulador, no solamente en el que guía el Plan Maestro de Rescate Agropecuario para cambiar la realidad del agro, sino para ser un país destino de inversión, que al fin de cuentas lo que nosotros queremos es generar riqueza a través del sector agrícola para poder aportar y para poder generar un crecimiento económico sostenible. El plan de seguridad alimenticia busca sin duda alguna darle la seguridad a los salvadoreños que vamos a volver a ser productores más que importadores de estos productos que en su mayoría no los tenemos, vienen de Guatemala, ¿no? Y bien, más ahora con todas estas amenazas de incremento de precios, producto de la inflación que genera el tema del petróleo, por ejemplo. Claro, yo creo que tenemos una dependencia de las importaciones. Según datos de la FAO, un país que importa más del 30% de lo que consume ya es un país altamente vulnerable en temas de seguridad alimentaria. O sea, identifiquemos seguridad alimentaria como la capacidad del salvadoreño de poder obtener alimento. El Salvador está importando en media arriba del 80% de lo que consume. Es decir, es extremadamente crítico la situación que nosotros encontramos. Pero el Plan Maestro de Rescate Agropecuario nos garantiza que vamos a empezar a generar empleo en las zonas rurales a donde hay un desequilibrio económico. Entonces, la apuesta del Plan Maestro de Rescate Agropecuario es poder parar la migración, porque si creamos las condiciones adecuadas en el campo, no solamente de generación de empleo, sino que cambio de infraestructura a través del programa de ruralización. ¿Cómo nosotros visualizamos ruralización? Bueno, número 1, llevamos un polo productivo. Te pongo el caso ahorita hicimos el lanzamiento del programa Receto en Chalatenango. Una inversión de 24 millones de dólares a donde le vamos a dar seguimiento al productor, asistencia técnica, le vamos a dar la tecnología para que podamos producir hortalizas, repollo, cebolla y tomate y otros tipos de hortalizas. Ya hablamos de Receto. Exacto. Pero te pongo el ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Coordinamos con el Ministerio de Obras Públicas para mejorar las condiciones de infraestructura del lugar. Ellos están invirtiendo 15 a 16 millones de dólares en las calles a los alrededores. Son 32 kilómetros que van a pavimentar. Sí, vi que estaban en la reparación y la construcción o no sé si es pavimentación de ciertos caminos ahí en esa área, ¿no? Es evidentemente agrícola y turística, por supuesto, también. Y turístico, claro. Estamos haciendo una inversión de 1.2 millones en el primer cubo rural que se va a hacer en la zona de Chalatenango, a donde vamos a tener una agencia de extensión del CENTA, una extensión del Banco de Fomento Agropecuario, a donde se le va a capacitar a toda la gente de la zona en el tema de producción de hortaliza. Estamos llevando otras inversiones privadas en turismo que se están llevando. Estamos llevando 3 millones de dólares de crédito del Banco de Fomento Agropecuario en agroturismo. Y esa es la única forma que nosotros visualizamos en corto plazo para poder cambiar la realidad de la zona, generar entre 3.500 empleos directos y 18.000 indirectos, y así nosotros estamos generando la infraestructura adecuada para que la gente no migre a las ciudades. Es decir, ¿por qué migra el salvadoreño? Porque no hay oportunidades.
Entonces, ¿quiénes son los migrantes principalmente? Los que están trabajando en el sector agropecuario o en las zonas rurales. Entonces creemos que a través del Plan Maestro de Rescate Agropecuario le estamos dando una salida a la problemática que hemos vivido en las últimas 3 décadas. Sabemos que la población está pendiente de cuál es el paso a paso. Quiero aclarar una cosa, no es lo mismo buscar fondos para el sector agropecuario que buscar fondos para cualquier otro proyecto. La banca internacional es mucho más resistente cuando tenemos un proyecto de inversión de esta naturaleza y no tengo la menor duda que lo estamos haciendo con éxito, pero el otro año ya vamos a empezar a inyectar el fideicomiso. Vamos a hablar de esto porque de hecho un saludo especial al empresario agrícola Jorge Seguí nos escribe y dice: buenos días, Ernesto. ¿Puedes preguntar al ministro para cuándo esos planes por el que el sector cafetalero seguimos igual, dónde podemos acudir para buscar esos fondos? Yo creo que ese es un punto importante y medular en todo esto. De acuerdo a este plan Receto, que busca potencializar la producción de hortalizas al norte del departamento de Chalatenango, el presidente, cuando fue lanzado, decía: esperamos de alguna manera crear alrededor de 3.500 empleos directos locales y más de 18.000 indirectos. Decía así de manera muy textual, interesante. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 7:31. Gracias por estar con nosotros. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos conversando con el ministro de Agricultura y estamos hablando precisamente de las últimas acciones que se han hecho desde la perspectiva del Ejecutivo, que busca potencializar el agro en nuestro país, desde la perspectiva del apoyo hacia el sector café, el sector también de las hortalizas y por supuesto con miras a fortalecer y a darle garantía y seguridad alimentaria al país, que creo que es lo más importante, en el contexto, como le decíamos, de una situación difícil que se puede presentar a raíz de todo el, digamos, el disparo de precios que puede generarse producto de la escasez o de ser siempre codependiente, ¿verdad? Sabiendo que tenemos un precio de petróleo que sube, ¿verdad? Totalmente. Fluctuante en esa parte, ministro. Totalmente. Varias cosas. Quizás primero responderle al amigo que estaba preguntando el tema de... el fondo de café. Ok. Vamos a ver, sí, dice Jorge Seguí, ¿cuándo esos planes se van a tener para que el sector cafetalero pueda tener acceso? ¿A dónde hay que acudir? Dice. Sí. Número uno, yo quiero que entendamos que el sector cafetalero versus cualquier otro sector vive una temática complicada, porque ellos tienen una deuda histórica que suma más de 252 millones de dólares. Conseguir el fondo para rescatar el sector cafetalero es mucho más complicado que conseguir fondo para otro sector que comienza de cero. En ningún momento se está diciendo que no se va a hacer, por eso es que en el Plan Maestro hemos destinado un fideicomiso de 640 millones de dólares solo para el sector cafetalero, que contempla 250 millones de dólares para reingeniería de la deuda. ¿Qué pasa con el sector cafetalero? Que si nosotros ahorita le inyectamos 100 millones de dólares a un fideicomiso para mejorar la productividad, para repoblación y olvidamos el tema de la deuda, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Si no hay reingeniería de la deuda junto a un plan de rescate, junto a un plan de repoblación, el sector cafetalero no va a arrancar. Es decir, tenemos que ver cómo nosotros le ayudamos a reestructurar esa deuda, que es una problemática financiera real que están viviendo el día de ahora, y por eso es que el plan básicamente tiene sus 3 pilares. O sea, la repoblación de 50.000 manzanas de café, la reingeniería de la deuda actual, lanzarla por lo menos a 3-4 años de periodo de gracia plena, porque de otra forma no vamos a encontrarle una salida financiera al productor, y darle mantenimiento a lo que es rescatable en corto plazo. Entonces, sin embargo, a pesar de que en el fideicomiso no le hemos inyectado dinero, le vamos a inyectar hasta el primer trimestre del próximo año, porque estamos negociando con el BCE, con el Banco Mundial, con el BID,
la cantidad de dinero que vamos a inyectar en el sector, y no solamente al sector cafetalero, sino que también al Fideicomiso de Seguridad Alimentaria. Estamos ahorita nosotros trabajando créditos especiales con el Banco de Fomento Agropecuario porque hemos hecho unas modificativas a la normativa para poder atender al sector sin tener que ser tan rigurosos en el análisis del caficultor para que pueda accesar a ese crédito. Eso es parte de lo que nosotros hemos hablado en las mesas, porque tenemos un comité que nos reunimos para ver cuál es el ABC y hacer una calendarización de rescate a donde hay diferentes actores en la mesa, ¿verdad? Están representantes de pequeños productores, de medianos productores, de grandes productores, beneficiadores, diferentes gremiales. Entonces, yo creo que sí es importante que estén pendientes de las redes sociales del Ministerio de Agricultura y Ganadería para que vean el paso a paso que nosotros estamos haciendo con respecto a cada uno de los sectores. El Plan Maestro de Rescate Agropecuario ya comenzó. Estamos trabajando con el tema de las hortalizas, como tú lo mencionabas, el programa Receto, que nos va a ayudar a empezar a generar ese cambio en el sector agropecuario. De igual forma, este año que viene estamos trabajando un plan de rescate del sector ganadero. Vamos a empezar a crear las condiciones adecuadas. Recordémonos que el sector ganadero es uno de los sectores más nobles y uno de los sectores más afectados por el aumento del precio de todos los insumos que ellos utilizan. A eso agreguémosle un serio problema que había en la frontera de no inspección. Ese es un problema de salud pública, Neto. Entonces, como Ministerio de Agricultura y Ganadería, nosotros empezamos a hacer las inspecciones correctas en frontera para ver que el producto que ingresa, principalmente de Nicaragua y de Honduras, cumpla con normativa para que no sea dañino a la salud del salvadoreño, pero de igual forma, al ser un producto que cumple, es un producto que no va a ingresar a un precio que va a golpear directamente al productor. Entonces, con el sector ganadero estamos creando igual comités de producción que nos va a ayudar a generar las condiciones adecuadas para generar una mayor cantidad de producción y apoyar siempre el consumo local. Y así cada uno de los subsectores tiene un plan que el 2022 yo creo que va a ser un año excelente. ¿Por qué la sensación de los productores agropecuarios, o mejor dicho, del sector ganadero, se sienten un poco, digamos, como preocupados por la compra de productos fuera y no precisamente locales? ¿Qué se está haciendo desde la perspectiva de su trabajo, ministro? Están preocupados, número uno, por un factor que es indiscutible. Ellos están preocupados por el tema de la competencia desleal. No es lo mismo que ellos estén compitiendo en un mercado local a donde el producto cumple con las condiciones normativas correctas, una cadena de logística de frío correcta, que hace que al final el producto tenga un precio a donde la estructura de costo es adecuada y a donde el precio de venta es un precio competitivo versus lo que importamos de países vecinos que muchas veces no cumplen con normativa, a donde el costo va a ser un 30, un 40, un 50% menor a lo que actualmente se encuentra en el mercado. Entonces, como Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de Ganadería, nosotros estamos haciendo un esfuerzo en cambiar la infraestructura de frontera para poder hacer muestreos de lunes a domingo y garantizarle a la población salvadoreña, por temas de salud pública, que el 100% de producto que ingrese es un producto que cumple con normativa, que cumple con todos los estándares regionales y que no van a afectar la salud del salvadoreño, número uno, pero que no van a poner en desventaja al productor local. Entonces, eso lo hemos venido haciendo. Cuando recibimos el ministerio, se hacían muestreos aproximadamente entre un 6 y un 8%, y nosotros lo hemos disparado entre un 89 y un 100% de muestreos el producto que ingresa. Entonces, ese es un tema de salud pública. O sea, ¿se puede revertir esa creencia o ese mal que podría de alguna manera estar afectando directamente a un productor, el hecho de estar comprando fuera productos y no comprarlos directamente a quien incidentemente está, digamos, sintiendo la tormenta? Pero no solamente el productor, sino que es un tema de salud pública. O sea, cuando yo hablaba con ellos, miren, esto lo va a hacer el Ministerio de Agricultura y Ganadería independiente. Supongamos que no hay productor local. Siempre hay que mostrar y siempre hay que ver que el producto que ingresa cumple con normativa. Es decir, que no tiene presencia. Hemos hablado mucho de productos que mandaban de Nicaragua que tienen presencia de cloro y formalina.
hasta el día de ahora, gracias a Dios, no hemos encontrado nada, pero eso anecdótico, nosotros hacemos los análisis en frontera para garantizar que el producto que ingrese no tiene presencia de esos químicos, que cumplan con su microbiología, que no vengan dañados, que vengan con su cadena de logística de frío. Todas esas verificaciones son competencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo estamos haciendo desde que estamos en el Ministerio, y si bien es cierto, el gobierno de Nicaragua se ha puesto un poco renuente con todas las acciones que estamos haciendo, pero no estamos haciendo nada fuera del marco normativo. Okay. Hay ciertas fricciones bueno, siempre lo han existido, cada quien pone sus reglas, ¿no? Pero nosotros estamos cumpliendo la regla, es decir, antes decir que todo lo que ingrese pase, ya, sí, creo que no era correcto. Nosotros estamos cumpliendo la misma normativa que puede cumplir, que puede pedir Costa Rica, que puede pedir Guatemala, incluso que puede pedir Nicaragua. Entonces, todos estos cambios que estamos haciendo para bien están ayudando a que el productor local tenga competitividad. Ahora, eso no quiere decir que se limita el plan de acción para ayudarle al sector ganadero. Estamos ahorita haciendo una recolección de fondos de parte del Banco de Fomento Agropecuario para poder poner 10 millones de dólares en línea de crédito solamente para el sector ganadero en enero del próximo año. Bueno, pero esto es solamente una pieza de todo ese apoyo que se espera. Entiendo, con el fideicomiso se logra tener. El fideicomiso proyecta 600 millones de dólares, ¿no? 1.290 millones de dólares. Perdón. Pero teníamos que cerrar el año, ¿verdad? Y teníamos que buscar recursos para poder dar señales. Ahorita hemos conseguido 1.8 millones de dólares de cooperación para que en enero del próximo año empecemos con un proceso de crear un laboratorio de genética para el sector ganadero, ¿verdad? El próximo año yo sé que va a ser un año espectacular para poder inyectarle recursos a los fideicomisos y, de nuevo, creemos que la reactivación económica va a generar un impacto mayor cuando ya estemos implementando el Plan Maestro de Rescate Agropecuario. Comenzamos ahorita con la inauguración en diciembre, pero el próximo año van a haber inversiones muy grandes del Ministerio de Agricultura y Ganadería en cada uno de los subsectores para cambiar la realidad de ellos. Ok, voy a una pausa a esta hora y regresamos desde luego con otros temas importantes. Ministro, hablando de marcas de café, entiendo que tienen café de El Salvador Christmas Blend, que es una nueva lanzamiento y en el marco de lo que estamos hablando de Navidad. Exacto. Por un lado. Por otro lado también, ministro, cuéntenos un poquito. Escuché decir que se está hablando de poder modernizar la Escuela Nacional de Agricultura, que ha sido la, digamos, instancia que ha venido a modernizar, que ha venido a formar por años precisamente a muchos profesionales en el área agrícola. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿Tienen preguntas? Pues escríbanos. Vamos a darle lectura a todas y cada una de ellas. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ministro, el tema del café es tan amplio, hay muchas preguntas, nos dicen Ernesto, yo creo que es importante lograr concretizar el tema de cuándo estarán disponibles los fondos para lograr establecer un refinanciamiento o buscar la salvedad del producto, sobre todo porque hoy en día tenemos precios, ahorita el precio está bien del café. Sí, por las heladas de Brasil, el precio de referencia. Recordémonos que cuando decimos el precio, estamos hablando el precio de referencia de bolsa. Creo que cerró a 214 dólares aproximadamente ayer, pero es el precio de referencia. Eso no quiere decir que El Salvador va a vender a 214 dólares. Sí. Estamos vendiendo arriba de eso, lo cual es muy bueno, en tema de precio es muy bueno. Y sí, o sea, aunque no contemos con el recurso completo ahorita, no quiere decir que no estamos teniendo acciones como gobierno para poder rescatar al sector. De nuevo, ahorita con el poco recurso que teníamos con el Banco de Fomento Agropecuario, como 15 millones de dólares, estamos haciendo un levantamiento para que en la estructura o en la misma estructura que va a tener el fideicomiso, nosotros podamos darle crédito al pequeño productor
o a cooperativas o a medianos productores. En el caso del BFA, a los que ya tienen créditos con el Banco de Fomento Agropecuario. Vamos a hacer lo mismo con el hipotecario, ¿verdad? Que son prácticamente los que tienen arriba del 80% de la cartera de café. Dato importante, que yo creo que es importante que el sector cafetalero lo sepa, vamos a pedir la prórroga del FEC, que es el Fondo de Emergencia de Café, y el FICAFE, que es el Fideicomiso de Café, ¿verdad? Ya está en la Asamblea Legislativa, desde la semana pasada lo envié, y va a haber prórroga porque vence en diciembre. Mientras nosotros encontramos la salida definitiva, que ya la encontramos, que es el fideicomiso, le vamos a dar prórroga. Así que estos fideicomisos ya existentes previamente van a ser absorbidos por el nuevo fideicomiso de café. Ok, ¿y esta marca nueva, Christmas Blend? Es una edición especial que sale ahorita en Navidad. Hemos lanzado la marca Café El Salvador, como te recordás, hace un par de meses. Sí. ¿Verdad? Pero la pregunta que hacían todos es ¿a dónde podemos encontrar ese café? Estas son... de productores nuestros. De productores. O sea, 100% productores Yo creo locales. que es importante acotar eso y dejarlo bien claro. Exacto. O sea, el gobierno promueve esa marca de producto de café de nuestros productos. Y se la damos al productor. O sea, es una marca que empuja el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Y es una marca que se le regala al productor para que ellos, bajo esa sombría, puedan vender su marca. Entonces, ahorita se han seleccionado 75 fincas de pequeños y medianos productores. En las redes sociales del Ministerio de Agricultura y Ganadería están el listado de los lugares a donde pueden comprar ahorita el vaso y las libras de café. Así que yo creo que es un buen regalo navideño y sobre todo estamos ayudándole a 75 fincas, a pequeños productores que están muy entusiasmados con este apoyo que le está dando el gobierno. Así que estén pendientes de las redes sociales, verifiquen. Esa es la imagen que nosotros hemos trabajado. Estaríamos moviendo solamente en el mes de diciembre entre estos pequeños productores más de $80,000, lo cual creemos que es un impacto favorable a su bolsillo. Así que nos sentimos orgullosos. Siempre el café salvadoreño es un café superior usualmente a los cafés que hay en el mercado internacional. Así que yo creo que es importante que nosotros tengamos una cultura de consumir lo nuestro. Ok, hay una cuestión que no quiero pasarla por alto y que tiene que ver precisamente con la modernización de la Escuela Nacional, que era una de las escuelas muy distinguida y de referente a nivel de Latinoamérica, la ENA, por ejemplo. Sí. Por cierto, el fin de semana tuve la oportunidad de estar con un grupo de agrónomos departiendo parte de esta festividad, y un saludo muy especial allá en el occidente del país, allá en Sonsonate, ¿verdad? Estuve con Rodolfo González, saludos muy especiales al resto también ahí de agrónomos que estaban reunidos. La Escuela Nacional de Agricultura vivió un abandono sorprendente. Es decir, si bien es cierto, todo el sector agropecuario estaba abandonado, pero la Escuela Nacional de Agricultura vivió un impacto en infraestructura terrible. Encontramos 8 edificios abandonados, encontramos una currícula obsoleta, la situación de los estudiantes o cómo se estaban formando es terrible. Entonces, con una inversión arriba de $3 millones, vamos a cambiar 8 edificios. A la fecha hemos avanzado en un 60% de la construcción. No implica solamente la construcción, eso es importante. Implica el cambio completo, no solo de la infraestructura, sino que el equipamiento. Pero a la par de eso, hemos firmado un convenio con la Universidad de Wageningen de Holanda, a donde nos van a cambiar completamente la currícula. Porque de nada sirve que nosotros hagamos un cambio en la infraestructura, que sí dignifica y es importante, pero si no cambiamos la calidad de educación, no vamos a poder dar ese salto de calidad. Entonces, firmamos un convenio con la Universidad de Wageningen de Holanda, que nos va a ayudar a crear el nuevo técnico, pero también las nuevas ingenierías, el grado de maestría y doctorado que va a empezar a ofertar la Escuela Nacional de Agricultura. La misión que tenemos con la Escuela Nacional de Agricultura es volverla a ser referente internacional. Ahora, un punto importante. La ENA tiene un grupo de graduados que son muy activos, y esa es primera vez en la historia que un ex alumno de la ENA es el director del CENTA, que es el Centro de Investigación. La ENA y el CENTA están geográficamente en las mismas instalaciones y trabajaban de forma separada. Entonces, el director
del CENTA es un ex graduado de la ENA y el director del CENTA es el presidente de la Junta Directiva de la ENA y la directora de la ENA es la presidenta de la Junta Directiva del CENTA. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros estamos trabajando de forma conjunta en investigación y formación, todo enfocado en el Plan Maestro de Rescate Agropecuario. Entonces, las horas sociales de los graduados van a ser las como extensionistas y el enfoque tiene que ser holístico, ¿verdad? Como lo hablamos en el corte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene varias adscritas que no han funcionado y que no han trabajado de forma conjunta, ¿verdad? Ahorita estamos trabajando en un cambio en el ISTA, que es el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, para que ya no solamente entregue escrituras, sino que sea un formador del sector cooperativo. Que es el más importante de lo que hablamos, de los grandes errores de formación y de potencialización de lo que fue la reforma agraria, que fue precisamente donde viene todo esto. Ministro, en honor al tiempo y hablando de cambios, ¿con qué objetivo se pidió el cambio también para sacar a privados de los consejos del fideicomiso que planteaba hoy recientemente con esto de la ley de creación del fideicomiso para el rescate de la caficultura, que entiendo que avanza y otros sectores? No es que se han sacado, es decir, el propósito es que adentro de los fideicomisos existan diferentes actores, no solamente los que históricamente han estado en los fideicomisos previos. O sea, el análisis que nosotros hicimos es, tenemos que incluir a representantes de pequeños, de medianos productores que estén activamente afectados el día de ahora. Es decir, en el tema de Avanza sí es importante, pero el fideicomiso también se va a ejecutar con Bandesal, con el Banco Hipotecario, con el Banco de Fomento Agropecuario, y la voz del mediano y el pequeño productor para nosotros es tan importante como la del grande. Entonces, la estructura de las juntas directivas del fideicomiso, y no solamente pasa en el fideicomiso, también pasa en la junta directiva del nuevo Instituto Salvadoreño de Café. Hemos tratado de que sea lo más integral posible para que todos estén representados ahí, no solamente un grupo. Ahora, eso no quiere decir que no van a tener representación grandes, eso no quiere decir que no va a tener representación la banca, pero no van a tener representación los que históricamente han estado en los fideicomisos previos, y hemos hecho un énfasis en darle fuerza al pequeño y al mediano. Entonces, creemos que estos cambios son favorables porque es importante darle voz a aquellos que han sido afectados históricamente, ¿verdad? Como gobierno estamos abiertos a comités de cadenas, que es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos un comité en el sector cafetalero que está activamente trabajando. Recordémonos que el sector cafetalero... no es que quieren que solo haya representación del sector público, no. Es que no se puede. Es más, estas instituciones, te pongo en el caso del Instituto Salvadoreño de Café. El gobierno en este momento tiene que ser el facilitador que articula y que hace que las cosas sucedan. Pero somos articuladores porque hemos encontrado una agricultura que está destruida. En el caso de Guatemala, las instituciones que manejan la investigación de café son puramente privadas, pero porque funcionan privadas. Ahorita no tenemos una institución privada que maneje el sector cafetalero, que maneje el sector ganadero. Entonces el gobierno se convierte en un articulador que va a hacer que esto funcione. Cuando eso esté funcionando, probablemente los sectores privados digan, bueno, miren, ¿saben qué? Queremos nosotros manejarlo y está bien. Pero en este momento el gobierno tiene que ser el facilitador porque hemos encontrado un sector agropecuario en general destruido. Ok, ya para concluir, ¿cerramos un buen ciclo agrícola? Mucho mejor que el año pasado porque gracias a Dios las tormentas no nos afectaron como el año pasado. Este año fue un buen invierno, gracias a Dios no hubo un exceso de agua que destruyera los cultivos, así que creemos vamos a andar entre un 9 y un 10% de crecimiento en cuanto a granos básicos con respecto al año pasado. Ahora, ¿qué pasa? No podemos estar enfocados solamente en granos básicos. Es parte de lo que hemos lanzado con el programa Receto. El uso de tecnologías nos va a ayudar a que nosotros salgamos de esperar que el cambio climático nos afecta, nos favorece, sino que la tecnología tiene que ser el siguiente paso para mejorar la producción. Ministro, así brevemente, creo que esta pregunta es clave. Hoy con el incremento de precios en algunos productos de granos básicos, ¿hay algún plan de acción para contrarrestar eso de parte del Ministerio? No solamente del Ministerio, sino que también con la Defensoría del Consumidor estamos viendo y estamos siguiendo que no impacte negativamente. Los precios son más por especulación, Neto. Porque si bien es cierto, acaparamiento que lleva especulación. Exacto, porque tú decís, el tema del alza de los precios de petróleo sí es importante, pero son países vecinos. No traemos el producto de Brasil. Entonces no tendría que ser porcentualmente de tanto impacto. Entonces, como Ministerio de Agricultura y Ganadería trabajamos con otros ministerios para poder ver
que no salga afectado el consumidor final. Gracias, ministro. Vamos a, desde luego, a estar pendientes de lo que venga por delante sobre estos temas desafiantes para el país y especialmente para nuestros agricultores. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Neto. Un fuerte abrazo a la población salvadoreña. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.